van a escuchar ahorita la pueden encontrar textualmente en el libro de Génesis, en la cuarta edición, en la séptima edición del Ross y en el Teresa Fortol. Hasta aquí es donde yo usé Teresa Fortol. Más adelante, durante la materia, no lo uso y mejor les recomiendo que lean el Gardner. Incluso el Gardner está bastante bueno resumido para aprender. Entonces vamos al tema que nos interesa, tejidos y criterios para su clasificación. Dijimos que el tejido es el conjunto de células con una función específica y pueden ser diferentes células, pero estos tejidos regularmente tienen dos elementos principales, que es la célula y la matriz extracelular, que es un producto de secreción de la célula. Y estos tejidos, ya formando un órgano, los referimos como estroma, el que da sostén y estructura, y el parénquima, el que tiene la función específica. Pero todavía no hemos dicho los criterios para clasificarlos. O sea, ¿cómo digo yo que ese es un epitelio? ¿Cómo digo que es un tejido conectivo? ¿Cómo digo que es un tejido muscular? ¿O cómo digo que es un tejido nervioso? En esta clase vamos a enseñar primero la parte de definición, la parte de función más bien que usan los libros de Ross y Teresa Fortol. Vamos a ver histogénesis, que es la formación de los tejidos, de dónde provienen los tejidos, para después dar lugar a los criterios para clasificar. Miren, aquí les muestro yo que tanto el Teresa Fortol como el Ross, el Teresa Fortol es el lado izquierdo, el Ross es del lado derecho. En estos la definición son bien similares, bien similares. Si usted lee tejido epitelial, dice, en el Fortol dice, reviste superficies y cavidades y forma glándulas. Hasta ahí me responde la pregunta, ¿qué es tejido epitelial? La verdad es que no. Si yo trato de definir qué es un tejido epitelial, no me dice el Ross ni el Teresa Fortol. El Ross dice que cubre las superficies corporales, reviste cavidades del cuerpo y forma glándulas, pero no me contesta la pregunta básica de qué es, ¿sí? Sin embargo, recordando, tejido decimos que es un conjunto de células que tienen una función específica, pero ¿cómo vamos a conocer tejido epitelial? Bueno, hasta aquí el libro cuando empieza solamente nos contesta las preguntas para qué sirve o dónde lo encontramos, ¿no? Y así empieza el libro, pero hasta aquí yo quiero que ustedes se den cuenta y siempre que estén estudiando se hagan la pregunta, ¿qué es? ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Para qué sirve? De esa manera ustedes van a tener muy en claro, estudien lo que estudien anatomía, estudien histología, fisiología, farmacología, lo que quieran estudiar, siempre pregunten qué es, para qué me sirve, cuál es su función, quiénes participan, cómo reconocerlo, todo eso les va a servir a ustedes como estudiantes. Entonces, hasta aquí los dos libros nos definen solo funciones. Nos dicen, por ejemplo, que el tejido conectivo da sustento a los otros tres tejidos y también realiza funciones generales. Y en el ROS nos dice que el tejido conjuntivo, conectivo o de sostén, es lo mismo, subyace, es decir, está por debajo o sostiene estructural y funcionalmente a los otros tres tejidos básicos. Entonces yo interpreto que primero va a estar, por ejemplo, tejido conectivo y debajo de él, perdón, tejido muscular y debajo de él tejido conectivo. Entiendo que va a haber epitelio y debajo de él tejido conectivo. Y sí, así es en la histología, ¿no? Luego me habla del tejido muscular. Me dice que el tejido muscular, el Teresa Fortol, me dice que está formado por células contráctiles que participan en movimiento y traslado de organismos completos o estructuras como las vísceras y los vasos sanguíneos. Y en el ROS me dice que está compuesto por células contráctiles y es responsable del movimiento. Hasta aquí solo me dice que en esos tejidos la característica vital de sus células es la contractilidad y generan el movimiento, pero no me han definido qué es. Finalmente, el tejido nervioso me dice que recibe, transmite e integra información del ambiente exterior o interior para controlar actividades del organismo. Es decir, yo interpreto que las células que lo componen, la función o la característica vital que tienen es conductividad e irritabilidad, pero no me define qué es, otra vez. El ROS me dice que recibe, transmite, integra información del medio interno y externo para controlar actividades del organismo. Hasta aquí no me ha dicho qué es, pero ya sé para qué sirve cada uno, ¿no? Sé que el tejido epitelial reviste superficies y cavidades y forma glándulas. Sé
que el tejido muscular lleva a cabo la contractilidad y movimiento. Sé que el tejido nervioso recibe, transmite e integra información del medio interior y el exterior para controlar actividades. Finalmente, el ROS me agrega información que vale la pena rescatar. En este caso me dice que para definir los tejidos, en el caso del epitelial y el conjuntivo, me dice que estos dos tejidos los clasifico por su morfología. Cambiando esa palabra por una más familiar para ustedes, el tejido epitelial y conjuntivo se clasifica por su forma, ¿sí? Por la forma que tiene. De allí me habla del tejido muscular y nervioso, que estos muscular y nervioso se clasifican más por su función, por sus características vitales como células ahora conformando un tejido que son contractilidad en el caso del muscular y nervioso, este hace irritabilidad y conductividad. ¿De acuerdo? Entonces, no sabemos qué es, por definición. No me lo ha dicho aquí, aunque en el Géneser ya aprendimos que un tejido es un conjunto de células con una función especial. Entonces, ya sabemos qué es. Ya sabemos para qué sirve cada tejido epitelial. Ya sabemos una manera de clasificarlo, pero nos faltan las características que van a hacer a un tejido epitelial, a otro conjuntivo, a otro nervioso y a otro muscular. Yo les muestro aquí imágenes de ellos, ¿sí? Por ejemplo, las primeras dos es tejido epitelial. Aquí es esta pared que recubre la cavidad, que es un vaso sanguíneo. ¿Qué tipo de tejido va a ser? Si recubre cavidad. Epitelial. Epitelial, muy bien. Entonces, si recubre una cavidad es epitelio. Aquí es una cavidad que es el alveolo, entonces es epitelio. Debajo de ese epitelio, acuérdense que leímos que dice que el tejido conectivo subyace a los otros tejidos que soporta. Entonces, aquí hay tejido epitelial que se llama endotelio capilar y debajo hay tejido conectivo que se ve como olitas, ¿no? Se ven como olitas, 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 olitas. Esa es una manera. Entonces, aquí vemos epitelio, que sería solamente la capita más superficial. Voy a remarcarla aquí. Solo esto es el epitelio. Ahí se ven los núcleos. Ese es epitelio, ese es un núcleo, ese es la célula epitelial, el citoplasma, otro núcleo, aquí otro, y por ahí se van viendo los núcleos, ¿no? Por ahí solo ese es el endotelio. Y de aquí donde está ese endotelio, hacia abajo, que ya no se ven tan pegadas las células, que ya se ven más bien puras ondas y poquitos núcleos. Por ejemplo, este es un núcleo, este es otro núcleo, pero ya no están pegados unos con otros. Esto ya es tejido conectivo. ¿Y qué creen? Esa es una manera de diferenciar al tejido epitelial. Una de las características que tiene el tejido epitelial, vamos a ver por aquí. Una característica de las células que componen el tejido epitelial, esto es epitelio. Déjenme conectar mi... No costó mucho. Oh. ¿Dónde encontrarme? Oh, rayos. Bueno, ya lo buscaremos después. Una de las características del tejido epitelial es que sus células están pegaditas unas con otras. Sí, aquí hay una célula y la otra va a estar enseguida, terminando el plasmalema de esa, hay otra. Y hay otra. Es una de las características que tienen los tejidos, las células del tejido epitelial. A diferencia del tejido conectivo, que puede haber una celulita allí, otra celulita más lejos. Lo más importante o lo que varía más es la matriz extracelular, que es el otro componente de los tejidos. ¿Se acuerdan que hablamos que los tejidos tienen dos componentes principalmente? Las células y la matriz extracelular. Y la matriz extracelular tiene, a su vez, tres componentes: fibras,
agua metabólica y la sustancia fundamental. Entonces, si vemos células muy pegaditas, es epitelio seguro, ¿sale? Si las vemos más separadas entre ellas y aquí se observan más fibras, más fibras, que es lo que le da esta característica de onditas al tejido conectivo, entonces pensamos más que es un tejido conectivo. A eso agrégale, por ejemplo, mira en esta imagen. En esta imagen te puedo explicar más clarito eso. Yo me acerco aquí, ¿ves las células cómo están? Este es un núcleo, este es otro, acá hay otro, están bien pegaditas. ¿Sí lo notan? Un núcleo tras otro, un núcleo tras otro, una bolita tras otra. Esos son células muy pegadas. Dijimos que cuando las células están muy pegaditas, eso es epitelio. Y por definición de lo que leímos, debajo de los epitelios hay tejido conectivo. Esto es tejido conectivo, acuérdate, mira, ves ondas, ves muchas ondas, las células no están tan pegaditas y se ven muchas ondas. Esto es, pero hay diferentes tipos de tejido conectivo, hay muchísimos, ¿sale? De esos es, haz de cuenta que es como la familia más grande y más heterogénea que hay, o sea, hay muchos tipos, ¿no? Es como los latinos. No puedes clasificar un solo rasgo de los latinos porque tenemos muchas características, a diferencia, por ejemplo, de los orientales, que ellos, pues, es más característico definirlos. Dime por ahí, David. Doctora, entonces, ¿podremos clasificar, digamos, o bueno, no sé si estoy mal, a la membrana basal como tejido conectivo o no, no tiene nada que Te ver? explico un poquito. No, sí, es parte de un tejido conectivo, pero es un producto de secreción tanto del epitelio como del tejido conectivo. Es especial, por eso la menciono desde antes y hay que leer bien distinto lo que es membrana basal a diferencia de tejido conectivo. Sí es un producto de secreción de las células del tejido conectivo y de las células del epitelio, pero como son los zapatitos del epitelio y tiene una función específica en el epitelio, se estudia como punto y aparte, ¿no? Ok, doctora. Bueno, ese es un aspecto fundamental que hay que recordar. Miren, a diferencia de esta otra imagen en verde, ustedes ven como las olas de mar de Tulum, de Cancún, de esos lugares a donde nunca vamos a ir porque hay pandemia. No sí vamos a ir para después. Sean pacientes y ya cuando tengamos nuestra cédula, nuestra especialidad, ya podemos ir cada fin de semana. Entonces, así como se ven estas olitas, así, esto es tejido conectivo, mayor cantidad de fibras, ¿sí? De matriz extracelular. Y esto que ves aquí son núcleos, si te das cuenta, no están tan estrechamente pegados como estos. Entonces, mucha matriz extracelular, poquitos núcleos, se me hace que es matriz extra, es tejido conectivo, ¿no? Ahorita les voy a enseñar cómo se clasifican esos, porque hay de varios. Pero entonces esas olas y pocos núcleos, tejido conectivo. Quiero que vean estos, ven cómo se ve un circulito perfecto. Sí se ve clarito, ¿no? Y alrededor se ven puntitos azules. Esto es un vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo está formado por epitelio, ¿no? Entonces ahí se ven las células epiteliales del vasito sanguíneo. No se ven eritrocitos, pero sí se ven las células epiteliales del vasito sanguíneo. Esto también, miren, aquí sí se ven los eritrocitos adentro. Aquí se ve como uno o dos eritrocitos adentro, un circulito perfecto rodeado de celulitas. Bueno, eso es un vaso sanguíneo. Vámonos ahora al músculo. El músculo se ve de esta forma. Hay muchas más formas de verlo, pero estas son con las fotos con las que te lo quiero presentar. El músculo hay tres tipos, ¿sí? Hay músculo esquelético, que es el que es voluntario, el que nosotros tenemos en nuestros bracitos. Hay músculo cardíaco, única y exclusivamente en nuestro corazoncito para bombear sangre, y el músculo liso, que está en nuestras vísceras, en tubo digestivo, vía urinaria, tubo respiratorio, en el caso de nosotras mujeres en el útero, en el caso de los hombres, los conductos deferentes, este, son básicamente el músculo liso. Aquí no hay una imagen del músculo liso. Aquí te presento, haz de cuenta, el músculo liso, déjame te platico un poquito, es como, se ve como tejido conectivo de este tipo, pero sí vemos muchos núcleos, ¿no? Ya te lo voy a presentar después, es más parecido a tejido conectivo, pero tiene actina y miosina, pero no tanto como lo que vemos acá. Aquí tú ves parece
en líneas, son bilíneas. Tú me vas a decir, doctora, eso es una tela, no me quiera engañar a mí. No, de verdad es músculo esquelético, ¿sí? Solo que está muy bien organizado y tiene, las líneas gruesas son de miosina, las líneas delgaditas que se ven son actinas, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ir aprendiendo con calma, pero cuando tú ves así líneas bien definiditas, bien derechitas, y veas que hay varios núcleos, este es un núcleo, estas bolas moradas son núcleos en la periferia y bien delineaditos, esos músculos esqueléticos, ¿vale? Las estrías las dan las organelas no membranosas, actina y miosina, que están muy bien organizadas, muy bien organizadas las fibras de actina y miosina, dan lugar entonces a la estriación. Esas son las líneas que se ven, estriación se llama en histología, y entonces se le llama también músculo estriado, que es el músculo esquelético. ¿Sí? La organela que da lugar a esta imagen de la histología es actina y miosina. Ahora vemos esta otra, que también tú me dirías, doctora, este también parecen olas. Sí, es cierto, parecen olas, pero tienen núcleos. Y si te das cuenta, hay unas líneas que están cortando a las fibras. Aquí se ve una línea, aquí se ve otra, aquí se ve otra, aquí se ve otra. Y entre ellas hay núcleos. Esto es músculo cardíaco. Te voy a enseñar otra imagen más característica del músculo cardíaco, pero se ve como un pantaloncito, como se los he dibujado en las otras clases. Y mira, entre estos se ve que un tejido azulito, a veces en unas tinciones que se usan 3 colores distintos, usamos un azul para resaltar el tejido conectivo, que es el estroma, en medio del parénquima, que en este caso es el cardiomiocito o el músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, aquí si nos acercamos también se alcanzan a ver lineecitas o cuadrículas, se ven más aquí, porque el músculo cardíaco también es estriado, también tiene actina y miosina, pero son fibras más cortas, son fibras con otras características estructurales, citológicas distintas, que dan la función de sincitio, que básicamente son las uniones tipo gap. ¿Te acuerdas esas uniones que cubrían toda la membrana y hacen que los iones pasen sin permiso? Entonces, esas uniones gap hacen que este músculo funcione como unidad y eso hace que el corazoncito al latir se contraiga todo junto. A diferencia de estas que no tienen esos tipos de uniones, solo hay una porción de nervio que le da sensibilidad o estímulo a una parte y solo esa porción se contrae. ¿Sí? Muy bien, y finalmente tenemos el tejido nervioso. Te presento esta imagen, pero quiero que sepas que tejido nervioso es hay varias formas de verlo, hay diferentes patrones de reconocimiento para ello. El que te presento aquí, esta imagen que tú ves que son bolitas que parecieran como ojitos, ¿no? Parecerían como los ojitos de la suerte. Esto es un corte histológico de una médula espinal. En la médula espinal vienen las fibras nerviosas. Lo que estamos viendo aquí son somas de eso, ¿sí? O cuerpos. Ahí están los cuerpos. Los axones se ven como olas, pero más definidas, ¿sí? No se ven aquí bonito como si fuera un oleaje de mar, se ve como rayones más bien de un niño de 4 años, ¿no? Los axones, ya te los voy a enseñar. Pero aquí vemos puros somas. Entonces, por aquí te enseñé algunas de las características de los epitelios, de cómo vamos a ir viendo tejido conectivo, cómo vamos a ver el músculo estriado, o el músculo esquelético, músculo cardíaco, que ahí vamos a ver líneas, ¿sí? Y acá, finalmente vemos tejido nervioso, ¿no? Hay que hablar de la histogénesis, cómo se empiezan a formar los tejidos. Y esto quiero que sepas que ocurre a partir de cuando se van a fusionar la información genética de una célula que obtenemos de la meiosis, 2 células que obtenemos de meiosis. Por favor, lee meiosis. ¿Qué es la meiosis? Lee el proceso, viene en el ROS. Estas células sexuales... Maestra, ¿Sí? bueno, no sé si estoy equivocado, que los tejidos se empiezan a formar a partir de lo que es la formación del cigoto. Así es, eso vamos a explicar ahorita.
pero tienen que leerse meiosis, las etapas de la meiosis, porque eso lo experimentan estas células sexuales, que las células sexuales solo son dos, es el espermatozoide, que antes de ser un espermatozoide maduro se llama espermatocito, y el y crece en un folículo y luego se libera. Pero ya cuando están maduras estas células, que llevan, por cierto, 23 cromosomas, todas las células que estudiamos hasta ahorita, déjame decirte que tienen 46 cromosomas, todas las que hemos estudiado, todas las que yo te he enseñado. Si nos íbamos al núcleo, finalmente la cromatina, cuando vamos a hacer una división celular o una reproducción celular, se condensa toda la cromatina, se organiza en cuerpos que se le llaman cromosomas, ¿sí? Y esos cuerpos de cromosomas se organizan en 46 cromosomas. Pero en estas células haploides, que se les llama así porque no tienen la mitad de cromosomas, pues van 23 cromosomas, pero ahí va la información del sexo genético del individuo, ¿no? Entonces, ese sexo genético que se va a definir ahí en la fusión de los pronúcleos del ovocito, que siempre va a ser X, siempre, y el espermatocito, que puede ser un espermatocito X o un espermatocito Y. Entonces, cuando se fusionan esas dos células haploides, se va a formar una nueva célula diploide con 46 cromosomas, ¿sí? Y esta fusión, quiero que sepas que no es reproducción celular. Esto es formar un nuevo individuo. Reproducción celular significa que una célula madre da lugar a dos células hijas con la información genética exactamente igual. Esta trae una información de un individuo fulano que quién sabe quién era, y esta es otra, de otro individuo completamente distinto, ¿sí? Y se juntan para formar un individuo completamente nuevo, ¿sí? Es nuevo, nuevito. Nunca ha habido otro igual. Reproducción celular, por definición, es que una célula madre dé lugar a dos células hijas con información genética igual. Y eso ocurre en la mitosis. Ve a leer también mitosis, ¿sí? Y sus fases de mitosis. La meiosis, cuando las células haploides que sufrieron un proceso de meiosis se fusionan, hacen un nuevo individuo, y este individuo ahora sí va a entrar en mitosis, ¿sí? Entonces, antes de que sean el espermatocito, un espermatozoide y una célula madura para la fecundación, los procesos que ellos llevan se llama meiosis, meio, ¿sí? Cuando se fusionan, eso se le llama fecundación, el proceso de fecundación. Es algo nuevo y la nueva célula se va a llamar cigoto. Cigoto. ¿Sí? Y ese cigoto tiene una información genética mezclada de lo que traía el espermatocito y de lo que traía el ovocito, ¿sí? Esta nueva información ya va a generar la información genética para desarrollar un embrión masculino o femenino, porque desde aquí ya se para desarrollar conductos de Wolf, conductos de, ¿cuál es el otro? Wolfie, siempre se me olvida el segundo, no me acuerdo ahorita, ya me acordaré en la presentación. O que tenga conductos para dar lugar a órganos sexuales femeninos, ¿no? Y también fenotípicamente se debe desarrollar como un masculino, como un femenino. Y eso se da a partir de la fusión de los pronúcleos. Solo en el espermatocito se cuenta que aquí lleva la información genética y lo único que pasa, todo el flagelo y el citoplasma de la cabecita queda fuera, y cuando entra el espermatocito solo entra el pronúcleo y solo se van a fusionar los pronúcleos
del ovocito con el pronúcleo del espermatozoide en la membrana plasmática del ovocito. Es decir, el pronúcleo masculino sí entra al, a la célula que es el ovocito, al plasmalema del ovocito. Una vez que se fusionan, esto regularmente ocurre en la porción que se conoce como ampolla, en la tuba uterina. La tuba uterina es esta porción del útero que tiene 4 porciones, infundíbulo, ampolla, istmo e intersticio, pues el 80% de las fecundaciones ocurren ahí en la ampolla. Ahí es donde hay la fusión de los pronúcleos para formar el cigoto, ¿sí? Y una vez que se lleva a cabo la fecundación en la tuba ovárica, a las 30 horas, que de paso, ahora ya que se fusionó, se regresan, ¿sí?, a la cavidad uterina, y entonces empiezan a ocurrir en ese tiempo diferentes cosas. Una es lo que está ocurriendo allí en ese cigoto que empieza a clonarse, empieza a sufrir mitosis, ¿sí? Y otra cosa ocurre con el útero, que está ya preparado para recibir ese embrión. Entonces, a las 30 horas, muchachos, pregunta de examen, ocurre la primera mitosis. Y ya no se va a llamar la célula cigoto, ya una célula madre, la célula madre cigoto, que es una célula totipotencial que tiene la capacidad de dar lugar a cualquier célula, empieza a tener clonaciones, ¿sí? Y estas clonaciones dan lugar a 2 blastómeros. Ya no es cigoto, sino blastómero la célula. Obviamente te lo voy a preguntar a las 30 horas qué nombre recibe la célula de la fecundación, producto de la fecundación. ¿Es cigoto? ¿Es blastómero? ¿Es no sé, citoblasto, lo que fuera? Tú dices es blastómero. A las 36 a 90 horas ocurre la segunda mitosis y ahora obtenemos 4 blastómeras, es decir, cada célula hija ahora es una célula madre y da lugar a otras 2 células hijas. Entonces, de 2 pasan a 4. A las 48 horas existe la tercera mitosis que da lugar a 8 blastómeros, ¿sí? 8 blastómeros a las 48 horas y al tercer día, en la cuarta mitosis, hay de 16 a 32 blastómeros y esto ya tiene otro nombre. Ahora se le llama mórula, ¿sí? Al tercer día está la mórula con 16 a 32 blastómeros y ya es un grupo de masa de células. El mismo tipo de células, ¿sí? El mismito. Pero ya al cuarto, al quinto día, ya se forman tejidos distintos. Ahí ya son tejidos distintos. Y a este tejido que está formándose allí se le llama blastocisto, ¿sí? Tiene 2 tipos de tejidos, uno que se llama trofoblasto y el otro que se va a llamar embrioblasto. Y la porción del embrioblasto es la que va a dar lugar al embrión. La porción del trofoblasto va a dar lugar a la bolsa de Labnius, ¿sí? Y a la placenta, o se le llama saco vitelino y placenta. ¿De acuerdo? Trofoblasto da lugar al saco vitelino, si es que se expone a la cavidad, al espacio uterino, y da lugar a la placenta, si es que está en la porción hacia el útero. Eso es el trofoblasto. Y el embrioblasto me va a dar lugar, obviamente, al embrión, ¿sí? Hasta aquí, esta masa no tiene, o sea, solo es una masa como tal, solo es un acúmulo de células. Yo quiero que sepas que eso ocurre hasta la primera semana. En la segunda y tercera semana, esa masa de células empieza a organizarse y a hacer primero un disco bilaminar. Es como cuando se sedimenta tu pozol, te lo sirves, lo dejas ahí y se separa. Pues más o menos eso ocurre, solo que aquí es migración celular. Se hacen 2 discos. En la segunda semana se hace el disco bilaminar. ¿Viste qué facilito? Disco bilaminar, ¿en qué semana? Segunda semana. ¿Sí? En la primera semana se hace el blastocisto. Primera semana. En la segunda semana dijimos disco bilaminar. ¿Y qué crees que pasa en la tercera semana? El disco, si es tercera semana, trilaminar.
Ya de ahí nos seguimos contando disco cuatrilaminar, no, eso ya no existe. Hasta disco bilaminar en la tercera semana, ¿sale? Ya pasando la primera semana, el cigoto, que ya ahora es un blastocisto en la primera semana, ya llega al endometrio para implantarse, para meterse al útero de mamá, que es realmente endometrio, ¿no? Que ya está preparado para dar lugar a un bebecito nuevo. Ahora mira, este disco bilaminar, ¿en qué semana dijimos que se iba a formar? Disco bilaminar. En la segunda Segunda semana. semana. Muy bien, segunda semana. En la segunda. Este disco bilaminar va a dar lugar al epiblasto y al hipoblasto. Cada uno se va a formar, por ejemplo, en el epiblasto se van a liberar las celulitas, van a dar lugar al líquido amniótico, van a apoyar a que se forme del lado del trofoblasto la placenta. Y el hipoblasto luego se va a generar otra capa, ¿no? Miren aquí lo que se ve, estas células moraditas migran, vienen del trofoblasto acá, migran y van a poner una tercera capa, que esto ocurre el disco trilaminar, ¿en qué semana? Disco trilaminar. En la La tercera tercera. semana. Tercera semana. Semana. Y las capas que vamos a encontrar es ectodermo, la capa más superficial, eso, del medio se llama meso, meso del medio o media, y endo de adentro, ¿sí? Endodermo es adentro. Entonces, la capa más profunda es endodermo, luego está el mesodermo y el ectodermo. ¿De acuerdo? Hay una imagen que yo tengo por acá para enseñar esto. Vale la pena que yo se las muestre así. Aquí está, mira. Endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Sí? Son las tres capas. Una va a formar casi todos los tubos internos que tiene nuestro cuerpecito, vía respiratoria, tubo digestivo, vía urinaria. ¿Sí? Ese es el endodermo. Endodermo. El mesodermo va a dar lugar a todas las capas medias, es decir, músculo y tejidos conectivos. Y el ectodermo va a dar lugar al sistema nervioso y también parte de epitelio. ¿Sí? La piel y el sistema nervioso salen del ectodermo, piel y sistema nervioso. La capa de en medio nos va a dar lugar a tejido conectivo, que van a ser músculos, huesos, sangre, ¿sí? Tejido conectivo y tejido muscular. Y el endodermo nos va a dar lugar a estructuras internas. Ahorita se las voy a explicar más sencillo por tejidos. Pero en esta imagen ayuda bastante a tener ya una idea de decir, mira, la parte de endodermo da lugar a todos los túbulos. El mesodermo, todo lo del medio, huesos, músculos. Y el ectodermo es todo lo que recubre al bebé. ¿Sí? Dime, Carlos. Maestra, una pregunta, tengo una duda. ¿El sistema circulatorio, quién lo hace, el endo o el meso? Meso, es tejido conectivo especializado. Ahorita les voy a enseñar algo ya más específico. Esto es como el empezar. Ahora miren esto. Vámonos para acá. Y aquí está lo que yo quiero que ustedes vean. Esta imagen la tienen que repasar. Por allí tenerla a la mano cuando llevemos nuestra clase de histología para ir entendiendo bien. Miren, hay una manera de explicar aquí. Hablamos tejido epitelial. Se me falta mi... Déjenme ver si encuentro el cablecito para explicarles bien.
Vamos a ver, ¿qué está por acá? Aquí está. Para usar el agua con... Estoy. Tejido epitelial. ¿Cuál es el otro tejido que se clasifica por morfología? Conectivo. El conectivo. Tejido conectivo, dijimos que estos se clasifican por morfología. Vamos con los que se clasifican por función. Pues si nada más hay 4, pues nos faltan 2. Es el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a estudiar histofisiología. Perdón, histogénesis. Ya vimos que hay un disco trilaminar. Y este que está aquí, que ustedes están viendo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Esto que ustedes están viendo es el disco trilaminar. Está la parte más interna, que va a ser el endodermo, la parte media, que es el mesodermo, y la parte más externa, que es ectodermo. Aquí le llaman neuroectodermo, que acá está, mira, es ectodermo. Ahorita les voy a explicar por qué se le dan esos nombres. Vamos a borrar esto. Esto. Ahí están las 3 capas que ya aprendimos. ¿En qué semana dijimos que se hace el disco trilaminar? En la tercera semana. La tercera semana. Muy bien. Vamos bien entonces, van poniendo atención. Miren. Ahí les va. Hay algo que ustedes deben saber. El tejido epitelial es el único tejido, el único de todos. Tengo otro. Bueno, pues, es el único que se obtiene de las 3 capas. Es decir, si yo te pregunto origen embriológico del tejido epitelial, cualquiera de las 3 capas. Ahora mira, en esta imagen, ¿cuál? El endodermo dice, da lugar al revestimiento epitelial de revestimiento epitelial, ¿sale? Porque acuérdate que hace rato aprendimos que por ejemplo, los vasos sanguíneos tienen un recubrimiento de cavidad de endotelio, pero debajo de él ¿qué hay? Tejido conectivo, ¿no? No solamente eso. Entonces, el revestimiento epitelial de vía respiratoria, que es un tubo, lleva epitelio. O sea, la parte que va a dar con el aire que estamos inhalando, que finalmente no deja de ser una comunicación entre el ambiente externo y el cuerpo, el que genera esa barrera en la vía respiratoria es epitelio. El que genera la barrera en el tubo digestivo de lo que tú estás comiendo hacia que entre a tu cuerpo es tubo digestivo, todo eso también tiene epitelio. ¿Por qué nos sirve? Acuérdate que una de las características de las células que hacen epitelio es que están bien pegaditas unas con otras, es decir, hacen una barrera. Por eso lo usamos para revestir cavidades los epitelios, ¿sí? Entonces está en vía respiratoria, tubo digestivo y vía urinaria, ¿sale? Hay vejiga urinaria, la vía urinaria, la uretra, los uréteres, la vejiga, todo eso también es epitelio. Incluso los riñones están formados por epitelio, ya lo vamos a ver. Las glándulas, mira, aquí vamos a estudiar las glándulas. La glándula tiroides, que está en el cuellito, la cavidad timpánica, que es un espacio también, la trompa de Eustaquio, que es la trompa auditiva, que comunica por donde va a pasar las ondas sonoras.
las amígdalas, que son glándulas de tejido linfoide, las glándulas paratiroides, que regulan el calcio, el hígado, que participa en un montón de funciones de farmacológicas, síntesis de proteínas, el páncreas también, que es un órgano interno, se obtiene del endodermo. Si te das cuenta, muchos de los órganos y sistemas que vemos aquí están. Glándulas, que es endocrino, la vía respiratoria, tubo digestivo, vía urinaria, muchas se hacen con endodermo. Pero dijimos que también vamos a encontrar epitelios formados por la otra capa, que es mesodermo. Vamos a ver acá. Mesodermo, dermis de la piel, una de las capas de la piel. Ahí está, pero este es tejido conjuntivo. Sistema urogenital, ahí está, ese epitelio. Las gónadas, es decir, los testículos y los ovarios, están formados por epitelios. Lo da aquí el mesodermo. Conductos internos también, todo conducto lleva epitelio, ahí está formado por mesodermo. Glándulas accesorias, toda glándula, dijimos que si es glándula, está formada por un epitelio. Corteza suprarrenal, vaso linfático, sistema cardiovascular y linfático. Bueno, ahí está una de las capas del sistema cardiovascular, la que genera una cavidad, va a haber epitelio. Pericardio y peritoneo, ese es tejido conectivo, y ahí está. Son poquitos, entonces acá solo rescatamos en epitelio, cual, aquí, el sistema urogenital, las gónadas, los conductos y glándulas accesorias, que sería el mesodermo intermedio. ¿Qué nos falta? La última capa que nos falta revisar para epitelios es el ectodermo. ¿Cuál es? La pituitaria, la anterior, ¿sí? Es tejido epitelial, la posterior es tejido nervioso, ganglios, médula, melanocitos, melanocitos. Puede ser, tengo duda aquí con el melanocito. Ya les voy a explicar por qué. Mesénquima cefálico, células de Schwann, odontoblastos, aquí estamos. Todo esto, ectodermo de superficie, es epitelio, la epidermis, la porción más superficial de la piel, el pelo, las uñas, glándulas cutáneas, todo esto, y glándulas mamarias, todas están formadas por epitelio, células epiteliales. La hipófisis anterior, ahí está, el oído interno, epitelio de córnea y cristalino del ojo. Todas estas estructuras que ustedes ven en azul, subrayadas de rojo, son tejido epitelial formado por las tres capas, por endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿sí? De allí, vamos a ver el tejido conectivo. Este me gusta más porque el tejido conectivo, ese únicamente lo vamos a encontrar vamos a ponerlo acá, mesodermo, ¿dónde estoy? Acá, mesodermo. Entonces, doctora, el tejido conectivo no lo hace el endodermo. Sí, el endodermo no hace tejido conectivo. Entonces, el ectodermo no hace tejido conectivo. Así es. El mesodermo no hace tejido conectivo. Ustedes más adelante lo van a encontrar el mesodermo que se diferencia en mesénquima. Es el mismo. Sí, mesénquima. Ahí está, mesénquima. ¿Quién nos sigue? El tejido, el tejido muscular. ¿Qué hay del tejido muscular, doctora? El tejido muscular viene de mesodermo también. Mesodermo. ¿Vale? Y el tejido nervioso, ¿quién da lugar a él? Bueno, el tejido nervioso lo vamos a encontrar en... ni se ve. Tejido nervioso. Tejido nervioso entonces lo vamos a encontrar o va a tener su origen en el ectodermo. Ectodermo. ¿Sí? Vamos a ver acá los ejemplos. Ahí ven mi flechita, si la ven. Mesodermo, cráneo, ¿qué es?
tejido conectivo, ¿no? Es hueso, tejido conectivo. La dentina es de los dientitos. Finalmente es un órgano, los dientes son un órgano que tiene depósito también. La matriz extracelular ¿cómo se llama? Se calcifica, pero es un órgano, el diente es un órgano. Vamos a ver otro. Músculo esquelético es músculo, tejido conectivo muscular. Perdón, tejido muscular, perdónenme. Músculos de la cabeza, tejido muscular. Dermis de la piel, tejido conectivo. Tejido conjuntivo es lo mismo, tejido conectivo. Tejido conjuntivo, tejido conectivo y muscular de las vísceras. El tejido muscular de las vísceras es obviamente músculo, ¿no? Las membranas serosas de la pleura, pericardio y peritoneo, es decir, las bolsitas en donde está guardadito el corazón, los pulmones y los intestinos, eso es tejido conectivo. Células sanguíneas y linfáticas, eso es tejido conectivo. Sistema cardiovascular, tejido muscular. Vaso, tejido conectivo. Corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal es de una glándula que se llama glándula suprarrenal, que se ve como una grasita encimita de los riñones. Esa corteza suprarrenal es tejido epitelial. Sí, eso es epitelio. La médula suprarrenal es tejido nervioso. Vamos a ver ahora el ectodermo. Sistema nervioso central. ¿Qué tejido de los cuatro es? Tejido nervioso. La retina, tejido nervioso. Cuerpo pineal, tejido nervioso. Glándula posterior de la pituitaria, la neurohipófisis, eso es tejido nervioso. Aquí, chiquitos. Dale, no digan nada, la mecha, son muchas cosas. No, vamos a ir con calma aprendiéndolos. Solo el ejemplo que tú debes de saber. Glándulas, cavidades. Eso sí debes saber que es epitelio. Músculo, tejido conectivo. Debes de saber que viene del mesodermo. ¿Sí? Y sistema nervioso, eso viene del ectodermo. Así de sencillo. La piel, ¿de dónde viene? Del ectodermo. Del ectodermo. ¿Y qué tipo de tejido de los cuatro es la piel? Tejido epitelial. Si forma la barrera epitelial. Muy bien, o sea, ese tipo de detalles así de sencillo. Esto ya está. Esta última, todo esto que estás viendo aquí, ganglios, melanocitos, cartílagos de arcos faringeos, mesénquima cefálico, nervios es nervioso, las células de Schwann son glía, son las células que no tienen irritabilidad y conductividad, pero que eso, acuérdate que también funciona para la función de la neurona, aumenta la velocidad. Todas estas estructuras, si tú te das cuenta, nos encierran a los tejidos. ¿Qué debo recordar yo? O tú como estudiante, mejor dicho, que el tejido epitelial, cualquiera de las tres capas lo puede hacer. El epitelio. El epitelio no tiene límites. Lo puedes hacer con endodermo, mesodermo o ectodermo. Tejido nervioso, ¿con qué lo hacemos? Ectodermo. Tejido muscular, mesodermo. Tejido conectivo, mesodermo. Facilito, ¿no? Esa es pregunta de examen, con tiempo de respuesta de 10 segundos. ¿Sale? Apréndelo bien. Apréndelo muy bien, no hay pierde. Tejido epiteliar, tres capas, conectivo y muscular, mesodermo, tejido nervioso, ectodermo. Facilito. ¿De acuerdo? Nos seguimos. Estas son imágenes de tejido epitelial. Esta es una cavidad, y si es una cavidad, ¿qué tejido vamos a encontrar? Epitelio. Y esta es otra cavidad, pero en el riñoncito, y si es cavidad, ¿qué vamos a encontrar? Epitelio. Y si es un vaso sanguíneo que es una víscera hueca, pues epitelio, facilito. Ahora mira, tejido conectivo. Esta es la manera de clasificarlo. Ahorita te lo voy a enseñar, más fácil. Pero hay tres tipos, ¿sí? Con que sepas ahorita que hay tres tipos. El tejido epitelial, ahorita te digo cómo. De otro que aprendemos que hay tres tipos es, permítanme con esto, el muscular. También hay tres tipos, ¿sí? Tejido nervioso, ese lo aprendemos por la función, pero hay que aprender la forma de las células, sus prolongaciones, etc. Pero una diapositiva en blanco.
Vamos a agregar una diapositiva aquí. Aquí lo voy a dejar. Esto. Muy bien. Vamos a usar entonces una explicación aquí. Quiero que sea negro, negro como sus pensamientos. Como negro. Aquí les va. Dime, Pablo, tus pensamientos son negros, ¿verdad? Por eso contestaste, Pablito. Tejidos. ¿Qué es un tejido? Decimos que es un grupo de células que tienen un objetivo especial. Hablamos que en relación a su función, por función que tengan estos tejidos, puede haber de dos tipos. El que tiene la función principal que se llama parénquima y el que tiene la función de sostén o nutrición que se va a llamar estroma. El estroma dice que siempre va a ser tejido conectivo y el parénquima puede ser tejido epitelial, puede ser tejido muscular y obviamente tejido nervioso, pero también inclusive tejido conectivo. Por ejemplo, la sangre, por ejemplo, el sistema linfático, por ejemplo, el hueso, ¿sí? Ese es tejido conectivo con función de parénquima, que tiene como estroma, pues también tejido conectivo. Ay, padre. Muy bien. ¿Cuántos tipos de tejidos hay en el cuerpo? 4. Nada más 4. Sí, ¿Segura? segura, completamente. Muy bien. Esa es la respuesta que quiero escuchar. Única y exclusivamente 4. 2 de ellos, estos dos, vamos a deshacer esto. ¿Cómo lo deshago? Quiero poner algo más que nos falta aquí recordar. Estos tejidos los podemos clasificar o reconocer o estudiar. Si te borras, avanzamos. Eso. Los podemos estudiar, entonces dijimos que en relación a decir si es por morfología, que esto qué significa forma, morfología. O si es en relación a función. O a la fisiología, función. Si es que son en relación a la morfología, ¿cuáles son los dos que estudiamos? Conectivo y Epitelial y Conectivo. Muy bien, epitelio y tejido conectivo. Estoy aprendiendo a escribir con esta cosa. Les prometo que en 4 años más ya voy a escribir más bonito. La función, ¿cuál? Muscular y nervioso. Muscular y nervioso. Muscular y nervioso. 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 Ahí están. Ahí están los 4 tejidos de la histología. ¿Sí? Ahora, en relación a su, ¿cómo se llama? A su origen embrionario, ¿el epitelio de qué capas proviene? De las 3 capas. Del Endodermo, ectodermo y mesodermo. mesodermo. Meso y ecto. Ese es el origen embrionario. Ahora vamos a ver características. Dijimos que todos los tejidos, todos, para hacerlos necesitamos 2 componentes. ¿Cuál es el primero? Matriz matriz extracelular y células. Células. Y matriz extracelular. Dijimos que la matriz extracelular tiene 3 elementos para hacerlo. ¿Cuáles son?
Que las fibras, agua, Fibra, sustancia fundamental. Sustancia fundamental. Ahí está. Muy bien. Ahora miren, cuando hablamos de células epiteliales y nos queremos referir a esos dos componentes que pueden ser células y matriz extracelular, por mucho tienen mayor cantidad. A ver. A ver, bórralo eso. Tiene mayor cantidad de... Ay, claro, voy a escribir con el puntero láser. Aquí el epitelio, los epitelios tienen mayor cantidad, más cantidad de células que matriz extracelular. El tejido conectivo es variable. Porque como es una familia tan heterogénea, o sea, hay de todo, hay quienes tienen muchas células y poca matriz. Hay otras que tienen mucha matriz y pocas células. Y es más, en este tejido conectivo varía la cantidad de fibras, agua y sustancia fundamental. ¿Sí? Entonces ahí cambia mucho. En el muscular es mayor cantidad de células, mayor que de matriz extracelular. Y en el nervioso hay mayor cantidad de células que de matriz extracelular. ¿Sale? Ese es un caso ahí. Listo. Ahora, ¿esto queda claro? ¿Sí? Bien. Voy a tratar de explicar. ¿Qué hora es? Quiero explicar generalidades y me debe de dar bien tiempo. Ahí les va, miren. Primero, el epitelio. ¿Cómo lo reconocemos, dijimos? ¿En relación a función o morfología? Morfología. Morfología. Entonces, lo primero que debemos de ver en estas células, hay tres características. Son como las reglas que debe cumplir una célula que ha sido designada genéticamente a ser epitelio. La primera, tiene que haber uniones estrechas. O sea, estar pegadita una con otra. Creo que es de todos los tejidos el que más requerimientos tiene. Número 2, tener polaridad. Número 3, ¿cuál es la otra que tiene? Descansar en una membrana basal. Si la célula no tiene una unión estrecha con otras células, si no tiene polaridad y no tiene membrana basal, simplemente no es una célula epitelial. ¿Queda claro? De allí, ya eso es lo que una célula debe tener. De allí vemos dos características. Esto es como lo primerito que tiene que cumplir una célula. Lo segundo que debe de cumplir la célula ya es estando en un tejido. La forma de la célula, ¿sí? Y la otra es el número de capas. No me va a dejar escribir aquí. Forma. Voy a ponerlo de nuevo acá, muchachos, para que entre. Lo segundo que debe cumplir una célula epitelial, entonces dijimos, es forma. Y la otra, el número de capas que tenga. O son como pisos que va a tener esto. Miren, si la célula es bajita y aplanadita, esto se le llama epitelio plano o escamoso. ¿Vale? Si la célula tiene una forma igual de alta que de ancha, cúbico. Aquí voy a poner el núcleo. Ahora, vamos a poner el núcleo. Y si es más alta que ancha,
se le llama cilíndrica. ¿Sí? Plana o escamosa. Epitelio plano se le llama plano, cúbico o cilíndrico. Creo que no hay grado de dificultad, ¿no? Solo puede haber una célula plana como una tortilla, cúbica o cilíndrica. ¿Sí? Número de capas, este está facilito. Si solo tengo un número de cosas así, o sea, solo hay una filita de células. Por ejemplo, aquí están cúbicas. Si todas son así, solo hay un nivel de células y eso se cuenta en relación al núcleo. Si solo hay un nivel de células, a eso se le llama simple. Y cuando tiene, por ejemplo, lo vemos aquí así. Aquí se ve un nivel, aquí se ve otro. Se ven varios niveles. Aquí pondríamos los núcleos de cada uno. Núcleo, 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 núcleo. Cuando tiene más de uno, a eso se le llama estratificado. ¿Sí? Hasta ahí queda facilito, ¿no? Esto es en relación a la forma. El epitelio se llama. El epitelio tiene que cumplir la célula 3 cualidades. Tener uniones estrechas, o sea, estar pegadita una con otra, tener polaridad, eso ahorita te lo voy a enseñar qué es. Tener una membrana basal, lo que ya les he dicho, todo epitelio tiene zapatitos, que es su membrana basal, y debe de cumplir con forma. Pueden ser solo de 3 formas, plano, cúbico o cilíndrico. Pueden ser en relación a las capas o a la estratificación, puede ser simple cuando solo tiene un nivel, y cuando tiene 1, 2, 3, 4 pisos, ya eso se le llama estratificado. Ahora mira, una finura. Para darle nombre, se ve la capa más superficial. ¿Qué se refiere con darle nombre? Mira, si yo tuviera, por ejemplo, células aquí planitas, esto es planito, 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 están las células planas, pero tuviera otros niveles aquí, con células con otra morfología, que esto es lo que ocurre en la piel, yo voy a nombrar a este epitelio por esta capa. Primero voy a decir, las células de la superficie, de la parte más alta, ¿cómo son? ¿Son planas, cúbicas o cilíndricas? Estas que están hasta arriba. Planas. Planas, planas. Plano, muy bien. Entonces sería un epitelio plano. ¿Y cuántas capas tiene? ¿Una o más de una? Más de uno. Entonces, ¿cómo le decimos? ¿Simple o estratificado? Estratificado. Pues ahí está, es un epitelio plano estratificado. ¿Sí? Hay que ver siempre la capa de la superficie, no las de abajo. Acuérdense que aquí yo tengo que tener una membrana basal. Sí, ahí está mi membrana basal. Se ve fea, pero les prometo que ahorita en el Adobe se va a ver mejor. Otro ejemplo, otro ejemplo. A ver este. Aquí está la membranita basal. Vamos a darle nombre a ese epitelio. Es un epitelio Cúbico. cúbico. Simple. Eso. Simple. Oye, qué buenos son, ¿eh? Simple. Y así lo Doctora, vamos a ir yo tengo, nombrando. una duda. Dime, Raúl. ¿Y dónde entra eso de queratinizado? Porque igual vi que había epitelio simple queratinizado. No Sí, esas son queratinizado. especializaciones que les vamos dando. Si tienen queratina, la queratina es una proteína integral que la célula en la piel o en el pelo, el queratinocito, que es una célula epitelial, empieza a perder su núcleo y solo se llenan aquí. Imagínate, vamos a usar otro color, sí. Aquí en el interior pierden el núcleo
Hace cuenta que es una célula. Vamos a ponerla aquí así. La célula pierde el núcleo, pero se llena de queratina en su interior. Ya es una célula nucleada, pero con muchas fibras de queratina. Entonces, eso ya se le llama epitelio queratinizado. ¿Sí? Son otras características que se le van dando. Aquí solo estamos viendo para darle nombre al epitelio. Ahora, en cuanto a la célula, muchachos, vamos a ver en cuanto a la célula. Voy a usar de nuevo el negro. En las primeras características que yo les enseñé, dice que las células deben tener, y me voy a permitir dibujarlo aquí para más rápido, deben de tener uniones estrechas. Una está pegadita con otra, ¿no? Hay diferentes tipos de uniones que ustedes van a aprender. Unas que están en la región apical, o sea, en lo más altito, ¿sí? Que es como una especie de cierre, así cemento celular se le llamaba antes. Esas se llaman zonas ocluyentes. Hay otras que van a ser una especie de cinturón, ¿sí? Un cinturón que va a pasar. Zonas adherentes. Hay otra que va a usar una especie de botón, un botoncito así, y ese botoncito de un lado y de otro se va a unir, y a ese se le va a llamar mácula, que también es adherente, que se llama desmosoma. Hay otro que únicamente va a estar en la base, que es lo mismo, un botoncito, pero se va a fijar a la membrana basal que tiene la célula. Ese se va a llamar hemidesmosoma, y esto es una pregunta de examen. El hemidesmosoma solo está abajo para fijar al epitelio, a la célula epitelial con la membrana basal. Los desmosomas, como una célula tiene un hemidesmosoma y otro hemidesmosoma juntas, hacen un desmosoma, y ese une las porciones laterales, ¿sí? Y de ahí están las uniones gap, que son de las que yo le he platicado, uniones en hendidura, que lo que hacen es un túbulo de conexión entre una y otra célula, ¿vale? Entonces, zonas ocluyentes, zonas adherentes, máculas, hemidesmosomas y uniones en hendidura. Esos son los tipos de uniones que tienen las células, son uniones estrechas, una pegadita a otra. Esto ustedes lo vamos a ver más adelante, viendo los elementos que forman a cada una, pero son tipos de uniones que van a tener. La otra dice que tiene polaridad, y para esto me voy a permitir ahora sí usar colorcitos, porque funciona mejor con los colorcitos. La polaridad, ¿a qué se refiere? Mira, a que toda célula tiene una porción apical, que es la más alta de la célula, que va a dar así una porción en cavidad. ¿Te acuerdas que dijimos que recubre cavidades? Esa cavidad se le puede llamar espacio, pero acá en biología o en medicina, a ese espacio que se está generando se le llama luz. Luz, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo veo un popote, agarro el popote y por donde yo puedo verlos, a eso le voy a llamar luz. Por el popote donde yo sorbo el agua, por donde está subiendo el agua, a eso le llamo luz. Al conducto del vaso sanguíneo, por donde está pasando la sangre, a eso le llamo luz. Al espacio por donde yo estoy pasando el aire para respirar, a eso le llamo luz. Al espacio donde se está llevando la fecundación en la tuba uterina, a eso le llamo luz. ¿Te queda claro a qué se refiere con luz los libros de biología? El espacio, la cavidad que se está generando en el tubo. Eso es una luz, ¿sale? Entonces la porción del epitelio que da hacia la luz, al espacio, a eso se le va a llamar porción apical. ¿Sí? Apical. A esta porción que está en los lados, donde vamos a encontrar todas estas uniones que yo te platiqué, estas que te dibujé al ladito, esta porción de los lados se le llama así, lateral. Lateral. ¿Sale? Y la porción, a ver aquí. Voy a pintar de otro color la apical porque funciona mejor. Esta es la apical. Y finalmente, ¿qué tiene todo epitelio en la porción basal?
Una membrana. Una membrana basal, ¿verdad? Todo epitelio trae sus zapatitos, es una membrana basal. Esto es producto del epitelio y del tejido conectivo, que tiene una sustancia fundamental, que son elementos que atraen moléculas de agua, de gases para poder nutrir al epitelio, porque el epitelio, otra característica que tiene es que no le llega la sangre, es decir, zona vascular. ¿A qué se refiere eso? Mira, los vasitos sanguíneos regularmente no pasan entre las células, llega hasta aquí el vasito sanguíneo. ¿Y cómo le llegan los nutrientes? Gracias a esa membrana basal, la hace como de imán y atrae a los nutrientes para que pasen a la célula. Entonces, esta porción de abajo, donde está la membrana basal, se le va a llamar apical, lateral y basal. La porción basal. 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 ¿Sí? Y lo último que falta es la membrana basal, que pues está, como ya lo dibujé aquí, en la porción basal. Entonces, ¿qué es polaridad? Que una célula epitelial tiene una región apical, una lateral y una basal. ¿Sí? A eso se le llama polaridad. ¿Por qué es importante saberlo? Mira, no son las mismas proteínas que están en la porción basal funcionando, por ejemplo, la sodio, potasio, proteasa, siempre está en la porción vasolateral. Las uniones estrechas siempre están en la porción lateral. Y en la porción apical, ¿qué hay? Ahí hay modificaciones apicales, que pueden ser 3. Y voy a usar el negro. En la porción apical, acá pueden haber 3 cosas. Pueden haber una especie de, bueno, son 3 las modificaciones apicales. Son cilios, no me dejas escribir, cilios, estero, cilios y microvellosidades. Esas son las 3 modificaciones apicales. Cilios, estereocilios y microvellosidades. Por ejemplo, en tubo digestivo, para aumentar la superficie de absorción, tenemos microvellosidades. Cilios tenemos, por ejemplo, en las tubas uterinas, ¿sí? Hay cilios también en la vía respiratoria. Son una especie de, son prolongaciones citoplasmáticas del epitelio de la porción apical que generan movimientos. Y finalmente los estereocilios son más grandes que los cilios y solo lo encontramos en 2 partes. Las 2 partes donde los podemos encontrar los estereocilios únicamente es en epidídimo, que es parte del aparato reproductor masculino, y en el oído interno. Son los estereocilios los que perciben las ondas sonoras, únicamente allí. Entonces, ahí están las características de la polaridad. ¿Por qué tienen polaridad? Cada región tiene su función, ¿sí? Tiene elementos distintos. Por ejemplo, es como hacer cuartos en una casa para cocina, no le vas a poner lo mismo que vas a hacer el cuarto para tu recámara, ¿no? Tiene que ser distinta la proporción, distintos los elementos que agregues. Así aquí en el epitelio. Una célula epitelial tiene porción apical que se va a modificar a ser cilio, estereocilio, microvellosidad. Una porción lateral que ha de tener alguna de estos tipos de uniones estrechas para con otras células, y la porción basal que va a descansar en una membrana basal que va a tener la función de llevar los nutrientes a la célula o de generar una polaridad, una barrera también. Es lo que hace la porción basal. Y esto es generalidades solamente de epitelio, muchachos. Solo epitelio. Vamos a ver qué razón. Todavía no son para otra y espero que su cerebro respire porque viene más información. ¿Están listos? Esto sí lo puedo mantener. Vamos a agregar otro.
Voy a enseñarles ahorita tejido conectivo. ¿Sale? Vamos a seguir. Vamos entonces con tejido conectivo. Componentes otra vez, células. ¿Y qué crees? Aquí puede haber dos tipos de células. Las que están fijas, que son un montón, pero te voy a enseñar las móviles, que son poquitas. Y para hacértela súper más fácil, son las que están en la sangre, que finalmente van a migrar hacia un tejido. Estas células que están en sangre y migran hacia un tejido son, por ejemplo, los neutrófilos, los macrófagos, o monocitos más bien, monocitos, que después se hacen en macrófagos, ¿sí? Son los plasmocitos, y los, ¿qué me falta aquí? Linfocitos. Aquí en neutrófilos habría que agregar que son granulocitos. Son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Aunque tengo mis dudas. Quédense con los neutrófilos. ¿Sale? Ahí están. Estas son las células que migran en el tejido conectivo. Es decir, están en sangre, pero luego se salen del vaso sanguíneo para irse a un tejido. Y estas son móviles. Si te aprendes las móviles y yo te pongo otra célula y te digo, ¿esa célula qué es? Móvil o fija. Por ejemplo, mira estos ejemplos. Yo te voy a decir el adipocito. El adipocito es una célula del tejido conjuntivo. ¿A qué grupo de células pertenece? ¿Fijas o móviles? ¿Tú te acuerdas de las móviles? ¿Encuentras en las móviles un adipocito? No. No. Entonces, solamente es fija, ¿no? Otra, por ejemplo, un osteoblasto. ¿Qué es? ¿Fija o móvil? Fija. Osteoblasto. Fija. ¿Por qué? Porque no están las móviles. Así de facilito, ¿no? A ver, otra que suena así medio difícil. El linfocito T, H14, H17. ¿Qué es? ¿Móvil o fija? Móvil. Es móvil. Es móvil. Ahí está en el linfocito, ¿no? Ahí está en el linfocito. Si yo te pregunto, a ver, otra, un fibroblasto. Ya hasta lo escribí ahí arriba, ¿no? Fibroblasto no está entre las móviles, es fija. Apréndanse el fibroblasto. El fibroblasto es como la célula con la que enseñamos tejido conectivo. ¿Sí? O sea, si hay una célula característica, la embajadora del tejido conectivo, ese es el fibroblasto. ¿Sale? Ahí está. Entonces, ya saben que tejido conectivo, el primer componente son las células. Y a diferencia de lo que estudiamos en el epitelio, que la célula la clasificamos por su forma, aquí las células del tejido conectivo la clasificamos si es que están fijas o son móviles. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ahora sí ya estamos clasificando tejidos. Ya estamos conociendo características para clasificar tejidos. Ahora, la siguiente. Aprendemos matriz extracelular. Extracelular. Dijimos que hay 3 componentes, esto ya lo saben. Dijimos que puede ser fibras. Solo para fines de la explicación de hoy, los tipos de fibras que hay son 3. Quiero que las aprendas para tejido conectivo. Ahorita solo que son fibras, si te las aprendes, qué bueno. Son colágeno, reticulares y elásticas. Son los 3 tipos de fibras que pueden tener una matriz extracelular. Tenemos la sustancia fundamental, ¿sí? Y el agua metabólica,
que realmente la sustancia fundamental atrae como un imán a nuestra agua metabólica, y esta sustancia fundamental junto con el agua metabólica también recibe el nombre de matriz amorfa. ¿Sale? Y acá los tejidos conectivos los vamos a clasificar si tienen mucha matriz amorfa y pocas fibras, o al revés, muchas fibras y poca matriz amorfa. ¿Sale? Entonces, acuérdate, sustancia fundamental y agua se le llama matriz amorfa. Entonces, doctora, ¿es correcto decir que la matriz extracelular tiene fibras y matriz amorfa? También. ¿Sale? Pero tú tienes que saberme explicar que la matriz amorfa es sustancia fundamental y agua. ¿De acuerdo? Matriz amorfa en sustancia fundamental, la sustancia fundamental también tiene 3 elementos. Uno es glucosaminoglucanos, el otro es proteoglucanos y el último proteínas de adhesión. No te las tienes que aprender, pero debes saber que existen, ¿no? ¿Cuándo te las vas a aprender? Cuando lleguemos a tejido conectivo, ahí sí te las tienes que aprender. Ahorita no, ahorita vas empezando, no somos tan rudos. Solo aprende que hay 3 tipos de fibras, 3 tipos de sustancia fundamental y el agua metabólica, sustancia fundamental y agua metabólica, matriz amorfa. ¿Puedes repetir cuáles son los 3 tipos de fibras? Claro que sí, fibras reticulares, colágeno y elásticas. ¿Sale? Sí. Matriz amorfa, entonces ya está, matriz extracelular. Ahora, en relación a la variación de estos elementos que ya les platiqué, nosotros vamos a encontrar 3 tipos de tejido conectivo. El primero, como el embrión se desarrolla en una materia bastante parecida al tejido conectivo que luego se modifica, hablamos del tejido conectivo embrionario. Es el primero. Embrionario. Y de este hay 2 tipos. Solo aprende hoy que es embrionario. Es el mesénquima y el mucoso. Si te lo aprendes, qué mejor. Pero con que sepas que el tejido conectivo se clasifica en embrionario, es el primero. El segundo es el tejido propiamente dicho o del adulto. Y el tercero es el especializado. El del adulto, muchachos, tiene una subclasificación que si te puedes aprender es bueno que empieces de una vez, ¿no? Pero de nuevo, yo solo te voy a preguntar, ¿dónde estoy? Solo te voy a preguntar que sepas embrionario, del adulto y especializado, 3 tipos de tejidos conectivos. El del adulto, presta mucha atención ahorita, hay 2 tipos. El laxo, y este tiene mayor cantidad de células que de matriz, mayor cantidad de células que de fibras. Vamos a ponerlo distinto, porque aquí ya estudiamos, estos se estudian con células, fibras y matriz amorfa. Ahorita te lo voy a enseñar. Listo. El laxo, mira, vamos de nuevo con el laxo, para que te quede bien claro. El tejido conectivo laxo tiene una buena cantidad de células, tiene una alta cantidad de matriz amorfa y una pequeña cantidad de fibras. O sea, sí hay fibras, pero como hay células que casi no hay en los tejidos conectivos, decimos que hay mayor cantidad de células y mucha matriz amorfa. Regularmente este tejido laxo lo encontramos debajo del epitelio de la piel, por ejemplo, o debajo del epitelio de tubo digestivo, debajo del epitelio de vías urinarias.
Ese es el tejido conectivo laxo, ¿sale? Inmersos en ellos pasan otros vasos sanguíneos. Y el otro, uno es laxo, porque está así como aguado, y el otro es el denso, ¿sí? Denso. Y ese tejido conectivo denso, ahora lo podemos clasificar, ¿qué crees? No me digas. Sí te digo, también en dos, ¿sí? Pero este tiene mayor cantidad de fibras. Muchas fibras. Tiene menor cantidad de células y una cantidad variable de matriz amorfa. Si te das cuenta, los parteaguas o los que hacen distinto es la cantidad de células, ¿sí? Y la cantidad de matriz amorfa. ¿Te das cuenta? Solo si yo te digo que hay células, tú dices que es laxo. Se entiende que es laxo. Si hay células, es laxo, no hay más. Si hay mayor cantidad de fibras, por muchas fibras, muchas fibras, esto es lo que nos va a decir que es denso. Por eso es denso, porque hay muchas fibras. Y ahora solo pueden ser de dos tipos el denso. Si las fibras están organizaditas, le decimos regular. Si están todas desorganizadas, es irregular. ¿Viste qué fácil es esto? Si me pones atención, de verdad es fácil. Si te quieres irlo a leer solito, se te va a hacer muy difícil. Entonces, el que da más lata a veces en estudiarlo es el tejido del adulto, porque hay laxo y denso. Si tiene muchas células, es laxo, no te preocupes. Si tiene muchas fibras, es denso. Si las fibras están ordenaditas, se le llama regular. Si están desordenadas, es irregular. Por ejemplo, los tendones no tienen células. ¿Cuál de los dos sería? Si yo te digo ya de plano que no tiene células, con eso, ¿cuál de los dos es, laxo o denso? Denso. Denso, no tiene células. Ahora te digo que las fibras están bien organizaditas. ¿Cuál de las dos es? Regular. Regular, así es. Entonces, el tendón es un tejido conectivo del adulto, denso, regular. ¿Viste cómo nombramos estos tejidos? Por ejemplo, en un embrioncito, con eso ya te coloqué acá, en un embrioncito. El cordón umbilical del bebé, ese es el único tejido conectivo embrionario mucoso y hasta se le llama gelatina de Wharton. El mesénquima, que antes se llamaba mesodermo, es un tejido de tipo conectivo, ¿sí? Antes era el mesodermo, ahora ya se va especializando y ahora se le llama mesodermo, que va a dar lugar a qué tipos de tejidos el mesénquima. Viene del mesodermo. Mesodermo, ¿a quién da lugar a qué tejidos? Yo sé que pueden. Articular y conectivo. Muy bien, muy bien. Ven cómo vamos hilando la información. Y les he ahorrado aquí, seguro, hasta 10 horas de leer ustedes solitos. Seguro. ¿Vale? Entonces, mesénquima, acuérdate que viene el mesodermo y que da lugar a músculo y a tejido conectivo. Pero es un tejido conectivo embrionario. Ya cuando se diferencia músculo, pues ya está, es músculo y no le busques más. Mucoso, gelatina de Wharton, cordón umbilical, adulto. Si te digo que es un tejido que subyace o está debajo de los endotelios capilares, es tejido conectivo laxo, porque sí tiene celulitis. Si te digo que es tendón, es un, ¿cuál es la otra? Tendones, ligamentos, ¿sí? Tejido conectivo, y hay que ver si están organizados o no las fibras. Especializado. Aquí vamos a ver los especializados. Los especializados son poquitos. De hecho, en el sílabus, pues ahí vienen. Dime. Disculpe, Miss, es que no recuerdo cuándo se le llamaba a cuando es regular e irregular. Las fibras. De acuerdo a la organización. Ah, ok. Si está organizado es regular, si está desorganizado es irregular. Exactamente, si están, sí, así es. Muchas gracias. Así es. Ándale.
Ahí están los especializados. El cartílago, el que está en las partes donde un hueso se topa con otro hueso. El hueso es un tejido conectivo especializado. El tejido adiposo es un tejido conectivo especializado. La sangre es un tejido conectivo especializado. Y el sistema linfático, el que se encarga de parte de drenaje de ultrafiltrado de plasma, también es un tejido especializado y aquí lo conocemos como linfa hematopoyético. No es linfático, es, a ver. No, sí es linfohematopoyético. Sistema. A ver. Aquí entran las que participan en la defensa, el timo, el vaso, los ganglios linfáticos. Sí, ese es. Sale. Ahí está. Disculpe, ¿qué dice? Linfohematopoyético. ¿Sale? Es ¿Es Linfo. linfo o linfa? Linfo. Ah, ok. Esta es una. Sí, es linfo. Linfohematopoyético. ¿Sale? Siguiente, músculo. ¿Cuánto me queda? 15 minutos. Vamos bien. El último que vamos a explicar es el tejido muscular. Ay, ya no tengo voz. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Entonces, tejido muscular. El tejido muscular, muchachos, se clasifica en relación a función. Los anteriores se clasificaban en relación a ¿quién? A la morfología, ¿no? El tejido muscular es en relación a su función. El tejido muscular, la función importante que tiene en característica vital es contractilidad. Esa contractilidad se da gracias a ¿qué organelas? Miocina y actina. Tiene y miocina. Eso. Que están bien organizaditas. Entonces, eso es tejido muscular. Decimos que por función ahí está contractilidad. Los tipos son 3. Es esquelético, o estriado, y en habría que explicar la dinámica de contracción, que eso lo vamos a ver en su tiempo, que es básicamente la despolarización, la activación de una proteína transmembrana o proteína integral, después modificación de otra proteína que libera calcio al líquido intracelular, y también entra calcio del líquido extracelular, hacen que se mueva una proteína de la actina que se llama tropomiosina, se une el calcio a la miosina y entonces se lleva a cabo el golpe de fuerza. Posteriormente el ATP lo retira y ya se relaja el músculo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con calma, paso por paso, cuando entremos a tejido muscular. Ahorita está súper resumido. Entonces, esquelético, estriado, el segundo es el cardíaco, y el tercero es el liso, que aquí en el esquelético vale la pena mencionar que hay uno que se conoce como voluntario y el involuntario o visceral. ¿De acuerdo? Esos son los 3 tipos de músculo cardíaco. Es lo que yo les decía hace un rato.
En tejido conectivo tenemos 3 tipos, embrionario, del adulto y especializado. Y en el muscular también tenemos 3 tipos, esquelético o estriado, cardíaco y liso. Pero fíjense las diferencias entre todo lo que hay que saber del tejido conectivo, ¿sí? Y lo que hay que saber del muscular como generalidades, ¿no? Es distinto porque aquí lo más importante es la función. Y el último que nos falta es el nervioso. Nervioso. El nervioso es especial. Se clasifica también en relación a su función y la característica vital que embandera este es irritabilidad, y contractilidad. Perdón, conductividad. Conductividad. Aquí participan muchas organelas, participa algo que llamamos potencial de acción, participa la membrana plasmática con su despolarización, participan proteínas integrales, participan microtúbulos, ¿sí? Y aquí la dinámica iónica, el líquido intracelular y el líquido extracelular juegan un papel importantísimo, ¿sí? Pero es básicamente irritabilidad y conductividad. Aquí, ¿qué estudiamos? Bueno, aquí estudiamos mucho la morfología de la célula. ¿Sí, dime? Doctora, ¿será que pueda repetir los últimos 4? Sí. Los de PA, Potencial de MP. acción, membrana plasmática, proteínas integrales. La de abajo, no me acuerdo qué les dije. Microtúbulos. Los microtúbulos, claro, que hacen parte de la conductividad, microtúbulos. ¿Sí? Líquido intracelular y líquido extracelular. En relación a la morfología de la célula, estudiamos el soma neuronal, que tiene prolongaciones pequeñas que reciben los estímulos externos. Este soma se llama soma, y estas prolongaciones que reciben un impulso se llaman dendritas. ¿Sí? Aquí está el núcleo, con su retículo endoplásmico rugoso y sus ribosomas que se llaman cuerpos de Nissl. Luego hay una prolongación, otra prolongación, que en lugar de recibir estímulos, la diferencia que tiene es que ella los envía. Finalmente tiene esta prolongación que, dependiendo del tipo de célula, porque hay bipolares, monopolares, esto se llama axón, por donde yo voy a enviar un impulso, por donde yo voy a recibir un mensaje, eso se le llama dendrita. Donde está el núcleo y las dendritas, a eso se le llama soma. ¿Sí? ¿Qué estudiamos de ahí? Las morfologías de estos, básicamente. ¿Dónde los ubicamos? ¿Qué hay ganglios? ¿Qué hay células que, a diferencia de irritabilidad y conductividad, ellos carecen de eso y se vuelven la glía? También ellas son importantes, las células gliales. Las motoneuronas, que son las que sí tienen irritabilidad y conductividad. ¿Sí? Eso es lo que básicamente estudiamos aquí, los productos que regulan la función de los otros tejidos. ¿De acuerdo? Y creo que eso serían como las generalidades. No sé por qué con otros grupos no había avanzado y ustedes que iban más atrasados, hoy ya terminamos todo. Así es la vida. Vamos a mantenerlo para que quede ahí guardado. Guardamos esto. Ahora sí, vénganse las preguntas. Profa, Sí. ¿no va a mencionar los tipos de tejido nervioso? Tejido nervioso, ahorita no. Ok.
Ahorita no. Eso es como que lo más general que vamos viendo de tejido nervioso. Pero ahí sí vemos células gliales, motoneuronas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? Todo esto lo tienen que repasar. Es bastante información para 40 minutos, pero pueden con ella. Es cuestión de que la vuelvan a ver. ¿Preguntas, dudas? Nos va a dejar